Un saludo y bendiciones a todos aquellos que, unidos en una misma esperanza, deseamos de todo corazón apresurar el pronto y glorioso regreso de nuestro Señor Jesús. La promesa de la venida de Cristo es el gran evento que pone fin a la historia de este mundo. Es el acontecimiento que millones han esperado con gozo. Muchos han pasado al descanso sin ver ese día. Otros, cansados por la demora, se han vuelto al mundo o se han salido de la iglesia formando grupos independientes. Y los que continuamos dentro de ella lo hacemos con una experiencia rutinaria, cuya única inspiración es una simple profesión de fe, una experiencia teórica, sin vida, sin poder. Desde hace muchos años se viene escuchando el clamor: Cristo viene pronto. Sin embargo, la demora continúa. Si hablamos de señales, están de sobra, y tal parece que ya son parte de nuestro diario vivir. Cristo viene pronto, una expresión que de vez en cuando se oye desde el púlpito, pero que no es parte del menú de nuestras conversaciones diarias. ¿Habrá esperanza para una iglesia débil? ¿Despertaremos? ¿Tendrá el Señor alguna forma de hacernos volver a Él? Creo de todo corazón que ya es tiempo de poner a un lado las discusiones sobre asuntos irrelevantes, que lo único que hacen es lograr que nuestras mentes continúen desconectadas del santuario. Es tiempo de una seria reflexión, de un examen profundo y minucioso de nuestra vida espiritual, como individuos y como iglesia, y comprender claramente lo que el cielo está esperando de nosotros para terminar la purificación del santuario. Cuando esta obra comience, lo primero que haremos será criticarnos severamente a nosotros mismos. Las siguientes declaraciones muestran nuestra enfermedad y cómo experimentar un cambio. La única esperanza para los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son fríos ni calientes, ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean de que no les falta nada. Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 477-478. Debemos salir de la condición de tibieza y experimentar una verdadera conversión, o no llegaremos al cielo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 479. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327. La atmósfera de la iglesia es tan frígida, su espíritu es de tal naturaleza que los hombres y mujeres no pueden sostener o soportar el ejemplo de la piedad primitiva nacida del cielo. Testimonios para los Ministros, página 167. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y él mismo, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20, nos dice:
Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. De acuerdo a lo dicho por el apóstol Pedro, la segunda venida de Cristo no depende ahora mismo de acontecimientos que han de darse en el mundo. Ya han sucedido muchos de ellos y faltan aún más. La segunda venida de Cristo depende de una experiencia que debe darse con urgencia dentro de nosotros mismos como pueblo de Dios. Claramente, Dios dice por medio de Pedro que la iglesia adventista del séptimo día necesita con urgencia arrepentirse y convertirse para recibir la experiencia del perdón de los pecados, que es el mismo mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. El diablo ha trabajado arduamente para evitar este cambio, haciendo que no veamos ni sintamos esa necesidad, dice la sierva del Señor. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Testimonios para los ministros, página 411. El largo caminar como adventista del séptimo día ha sido para mí un privilegio, y sé con toda seguridad que la Iglesia despertará y dará el último llamado de misericordia al mundo. El Señor tiene un cuerpo aquí en la tierra, cuya cabeza es Él mismo. Y para los creyentes sinceros, que creen en el espíritu de profecía, que se han salido de la iglesia formando grupos independientes, y a los que estén pensando hacerlo, van las siguientes declaraciones. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia, y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo en relación a esto, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Mensajes Selectos, tomo 2, página 72. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Debemos trabajar como los soldados de un ejército. No debemos salir de las filas para comenzar a trabajar por nuestra propia cuenta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 81. Dios está guiando a un pueblo. Ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo, a quien ha hecho depositario de su ley. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella no procede de ningún mensajero celestial ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2,
página 75. Sorprende en gran manera que aún con este claro testimonio hayan hermanos que se van y forman ministerios independientes. Pero una cosa es cierta, que nadie puede negar, que todos continuamos dormidos y que Cristo aún tarda en venir. ¿Por qué me he atrevido a presentar este estudio? Porque sé que Dios nos ama y que pronto, en estos días, Él realizará algo maravilloso entre nosotros. Si no fuera así, entonces el llamado a un arrepentimiento y la invitación a comprar de Él el remedio no sería más que una burla cruel de parte de un Dios de amor. Escucha con alegría, querido hermano, lo que va a continuación y hagamos lo que Dios espera de nosotros para que esto se vuelva una realidad. Me han impresionado profundamente las escenas que desfilaron últimamente delante de mí en las horas de la noche. Parecía que se realizaba en muchos lugares un gran movimiento, una obra de reavivamiento. Nuestro pueblo estrechaba sus filas en respuesta al llamamiento de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 441-442, año 1913. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Toma nota, querido hermano, en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 345, año 1909. Aguarda a la Iglesia el amanecer de un día glorioso, con tal que ella esté dispuesta a vestirse del manto de la justicia de Cristo y negarse a obedecer al mundo. Profetas y Reyes, página 194. ¿Hay esperanza? Claro que sí. Es por eso que voy a presentar declaraciones del Espíritu de profecía que muestran en forma clara la experiencia del pueblo de Dios en su comienzo, lo que Dios ha querido hacer, cómo ha respondido la Iglesia y los resultados que ha venido arrastrando hasta el día de hoy. Mira cómo el diablo ha trabajado. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Cuando la verdad que apreciamos fue reconocida por primera vez como verdad bíblica, cuán extraña parecía y cuán fuerte era la oposición que tuvimos que afrontar al presentarla a la gente al principio. Pero cuán fervientes y sinceros eran los obreros obedientes que amaban la verdad. Éramos realmente un pueblo peculiar. Éramos pocos en número, sin riqueza, sin sabiduría ni honores mundanales,
pero creíamos en Dios y éramos fuertes y teníamos éxito aterrorizando a los que obraban mal. Nuestro amor mutuo era firme y no se conmovía fácilmente. Entonces el poder de Dios se manifestaba entre nosotros. Los enfermos eran sanados y había mucha calma y gozo santo y dulce. Pero mientras la luz ha continuado aumentando, la iglesia no ha aumentado proporcionalmente. El oro puro se ha empañado gradualmente y la muerte y el formalismo han venido a trabar las energías de la iglesia. Me ha sido revelado que nuestra fe y nuestras obras no corresponden en ninguna manera a la luz de la verdad concedida. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 206-207, año 1889. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente, acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el período de duda e incertidumbre que siguió al chasco. Se introdujeron disensiones y divisiones. Por escrito y verbalmente, la mayoría se opuso a los pocos que, guiados por la providencia de Dios, recibieron la reforma del día de reposo y comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel. Muchos que debieran haber dedicado su tiempo y talentos al único propósito de hacer resonar la amonestación por el mundo, quedaron absorbidos en su oposición a la verdad del sábado. Y a su vez, el trabajo de sus defensores necesariamente se empleó en contestar a esos oponentes y defender la verdad. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo el núcleo de adventistas se hubiera unido en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, cuán inmensamente diferente habría sido nuestra historia. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 77-78. Claramente la sierva del Señor describe el hermoso comienzo del pueblo de Dios y su pronto y progresivo deterioro espiritual. Avancemos entonces hasta 1888 y así saber qué es lo que se propuso hacer el Señor en ese tiempo. Debo decir que para mí, 1888 tiene una importancia mayor, o por lo menos igual a 1844. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios quiso dar a su pueblo la experiencia que éste no logró alcanzar de 1844. El espíritu de profecía lo explica así. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús.
necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonios para los ministros, páginas 91-92. Maravilloso mensaje. Era imposible que el diablo se quedara quieto, pues él aborrece todo aquello que lleve las credenciales divinas y que su fruto sea para santidad. La siguiente declaración es como una descripción de un insulto hecho al cielo y que se convirtió en una maldición que desde entonces, como una mortaja, ha mantenido envuelto al pueblo de Dios. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Jones y Waggoner. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Mensajes selectos, tomo 1, página 276, año 1896. Dios deseaba dar a su pueblo un Pentecostés, pero la luz fue resistida, aun cuando el profeta estuvo confirmando y dando su apoyo al mensaje. Es difícil encontrar palabras para describir la magnitud de semejante rechazo. Con la siguiente declaración podemos entenderlo mejor, pues es comparada con una experiencia bíblica. Cuando me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y dijo: «No, eso no. Dios tiene una obra que debes hacer en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abirán. No es a ti a quien desprecian, sino a los mensajeros y al mensaje que yo envié a mi pueblo». Carta 2A, 1892. Estas palabras deberían de hacernos temblar, pues han pasado más de 100 años y tal experiencia nunca más se volvió a dar. Desde antes de 1888, la venida de Cristo ya era una demora. ¿Será posible que tan larga demora no despierte un espíritu de preocupación en nosotros, especialmente en esos grandes teólogos, predicadores, maestros y dirigentes de la obra mundial? Lo que diré a continuación puede parecer muy fuerte, y es fuerte, y será aún más fuerte para aquellos que, en su ceguera, creen que todo está bien. La Iglesia desde antes de 1888, y ya no digamos después, ha vivido en apostasía. Debemos entender que tal expresión no significa solo el hecho de abandonar una fe por otra o irse al mundo, sino también profesar una fe y no vivirla. Si lo que he dicho no es verdad, entonces,
cómo entender lo siguiente, antes de 1888. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la Iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Servicio Cristiano, páginas 49 y 50. Levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento del corazón. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 146-147, año 1887. Después de 1888. A menos que la iglesia, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 254, año 1904. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Eventos de los Últimos Días, página 50, año 1898. Si no crees en este testimonio, estás en peligro. Y si lo crees, dale gracias a Dios, pues solo un reconocimiento de nuestra condición, con sinceridad y sin hipocresía, puede conducirnos a una verdadera experiencia con Dios. Y falta aún más. Mira lo que dice el testigo fiel. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, del 15 al 17. La figura empleada al decir que os vomitará de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor.
no puede apoyar vuestras enseñanzas de su palabra ni vuestra obra espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con la petición de que se os conceda gracia. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 15. Desde hace muchos años, la Iglesia ha permanecido estancada, paralizada, dormida, sumida en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño, dice la sierva del Señor. Una experiencia que solo ha consistido en un abundante conocimiento teórico de la verdad y un sinnúmero de actividades y ceremonias externas sin Cristo. Ni siquiera en su día santo, Cristo es tema de conversación. Sábado tras sábado, y en todo culto regular en todo el mundo, la Iglesia recibe tremendos sermones de mucho conocimiento y dados con una elocuencia envidiable. Sermones que satisfacen la curiosidad intelectual, pero que no quebrantan el corazón. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, leemos lo siguiente. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La ausencia del espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 212. La Iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la Iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la Iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Primeros Escritos, página 227. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 211. Esta es la experiencia que la Iglesia ha perdido. Es la lluvia temprana, la lluvia que le dará la victoria sobre el pecado, la lluvia que la llevará a reflejar perfectamente el carácter de Cristo, la lluvia que la preparará para recibir el sello de Dios, la lluvia que la santifica para que comience el juicio de los vivos. La lluvia para que sus pecados sean borrados. La lluvia para una presencia de Cristo más abundante, conocida como lluvia tardía. Y mediante esta lluvia tardía, por fin, dar el fuerte pregón. El apóstol Pedro lo dice así. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hechos 3, 19 y 20. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. A la Iglesia, igual que a Nicodemo, le duele mucho escuchar que necesita humillarse, nacer de nuevo, arrepentirse y así recibir la maravillosa experiencia del perdón de los pecados.
Es precisamente la ausencia de esta experiencia en nosotros lo que está demorando la venida del Señor. Y el diablo, sabiendo esto mejor que nosotros, nos tiene atrapados con ideas totalmente equivocadas, tales como esperando la lluvia tardía cuando ni siquiera hemos recibido la lluvia temprana, que nuestro carácter será transformado cuando Cristo venga y que no se puede vencer el pecado. Esto hace que el creyente no vea ni sienta la necesidad de un cambio. La purificación del santuario no puede concluir hasta que haya un pueblo purificado aquí en la tierra. La sierva del Señor, en el conflicto de los siglos, en la página 478, lo dice de esta manera: los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Hay un mensaje que realizará esta obra, que puedes llamarlo el mensaje del testigo fiel, el mensaje del tercer ángel o el mensaje de la justificación por la fe, que es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio, dice la sierva del Señor, de Génesis 3:15. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Evangelismo, página 171. Si el mensaje está detenido, la iglesia también está detenida. Es asombrosa la forma de cómo el diablo ha trabajado para despojar a este mensaje de su poder. Y sabe que de la aceptación de esta verdad depende el destino de la iglesia. El testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Estos entendidos son los prudentes que, aunque están dormidos también, despertarán de su letargo espiritual y serán los que enseñarán, mostrarán al mundo una revelación perfecta del carácter de nuestro Señor Jesús, quien es la justicia eterna. Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, porque su Señor demoraba su venida. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Glorificaron a Dios porque tenían el aceite de la gracia en su corazón,
e hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos. Fueron a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1075, año 1910. Estoy llegando casi al final de este estudio, donde solo he considerado pocos aspectos, pero de mucha importancia para poder comprender y recibir la experiencia que Dios está ansioso de darnos. Si eres un sincero adventista, dedicarás tiempo a indagar más, pero sobre todo, a tener un corazón dócil que pueda humillarse, dejar un lado el orgullo y pedirle a Dios con todo el corazón que te haga verte como Él te ve. Adicionalmente, deseo compartir contigo más declaraciones de la inspiración que ayudan mucho a comprender nuestra condición y a encontrar el verdadero camino de vuelta a Dios. En mi última visión, se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados. Continúa considerándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 329. Como pueblo estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitasen. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 328-329. ¡Ay! ¡Cuánto orgullo prevalece en la iglesia! ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto amor al vestido, la frivolidad y las diversiones! ¡Cuánto deseo de supremacía! Todos estos pecados han nublado las mentes de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 146. Como Nicodemo podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos, discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios
que han manchado todos los actos de nuestra vida. Camino a Cristo, página 28. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos. Pero los que la escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí, a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 332. La iglesia debe brillar y brillará, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Los siervos de Dios, como colaboradores con Cristo, deben eliminar la maldición que ha hecho que la iglesia sea tan tibia. Carta 130, año 1902. Para terminar, quiero compartir contigo, querido hermano, una gráfica sencilla que te dará una idea más clara de lo que hemos de experimentar como pueblo, saber dónde estamos y la experiencia progresiva que nos conducirá al encuentro con nuestro Señor. La foto del templo representa a la iglesia y dónde nos encontramos. Que el Señor te bendiga grandemente y que juntos podamos prepararnos de todo corazón para que por fin podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.